Hola, ¿cómo están? Hemos dicho muchas veces en este sitio que Hipólito Yrigoyen tenía una frase: la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo, decía el viejo caudillo radical. Y le gustaba repetirla al general Perón, quien además agregaba que gobernar era crear trabajo. Desde que Macri es presidente de la República, no solamente que no se crean fuentes de trabajo, sino que la privatización y la liberación de las importaciones ha producido un desfasaje notable en la economía argentina. Ya para el mes de noviembre habíamos sostenido por radio, y lo habíamos escrito también, que el déficit iba a batir récords en cuanto a la balanza comercial del país. Se conocen ahora cifras oficiales y se sabe entonces que estamos en los 8.500 millones de dólares de diferencia. Es decir, gastamos ese dinero de más en lo que importamos con relación a la recaudación de las cosas que exportamos. Y uno de los ingresos para que un país pueda ser viable, pueda funcionar, es la exportación. Y el otro de los ingresos que tiene el Estado son los impuestos. Como el decretazo de Macri fija la posibilidad de bajarle impuestos a las grandes empresas, y con estas cifras que estamos dando, la Argentina es inviable. Económicamente hablando es irrealizable. Y por eso vivimos el Festival del Endeudamiento, porque la única manera de sostener esta economía es a través de una deuda creciente e impagable al corto o mediano plazo. Y frente a esto, parecería que por lo menos se podrían resolver algunas situaciones, pero no se resuelven, siguen permanentes, y entonces, en una escala de las cosas que nosotros tenemos que vivir, la Argentina es el 9º país con mayor inflación en el mundo. Primero está Venezuela, que vive una locura inflacionaria con un 2.616%. En segundo término, aparece ya con mucho menos, con el 101.9%, el país conocido como uno de los dos que figuran aquí, Sudán del Sur, porque después va a estar Sudán, que es el resto del Sudán, que también está en la lista de los países con inflación, pero Sudán del Sur tiene el 101.9%. Aparece luego la República Democrática del Congo con el 48% de inflación. La República Árabe de Siria en plena guerra civil y guerra externa con el 43.2%. Libia con el 25.15% y el otro Sudán con el 25.7%. Y después está cómodamente la Argentina con casi el 25%. Es decir, el gobierno de Macri, pese a las medidas que tomó durante todo este tiempo, no ha sacado a la Argentina del sector inflacionario. Al contrario, la ha colocado entre los 10 países de mayor inflación en el mundo. Pero como si esto fuese poco, con una balanza comercial absolutamente contra los propios intereses nacionales, con un quiebre de la industria nacional, donde, fíjense en las cifras últimas dadas por ellos mismos, que las miden a través del índice, y que son para tener presente y en cuenta acerca de cómo se ha ido cayendo absolutamente todo en nuestro país. Estas cifras están hablando de lo poco que ha evolucionado la Argentina. El desarrollo industrial, el año que terminó, cayó el 2.2% con relación al año anterior. Es decir, en el 2017 hubo una producción industrial, de desarrollo industrial, inferior en 2.2% con relación al año 2016. Pero además de esto, estamos parados que en este déficit de 8.471 millones de dólares, entre la balanza totalmente negativa, batimos el récord en la historia de las balanzas de pago. Nunca la Argentina tuvo un saldo tan negativo como el que presenta en la actualidad con relación a diciembre del año pasado. Y el dólar cerró ayer a 19 pesos con 66 centavos. Es decir, también se batió el récord en el costo de la moneda norteamericana.
Un país donde ha privilegiado el desarrollo usurario, donde se ha premiado con intereses increíbles el desarrollo usurario, tiene ahora otra sorpresa más. Los fondos buitres que parecían aplacados cuando este gobierno pagó todo sin reclamar nada y sin plantearse ante las cosas que debían analizar, resulta que ahora aparece un juicio por arriba de 650 millones de dólares que están reclamando un fondo en Nueva York por los intereses de los intereses caídos. O sea, otro apriete más a nivel mundial, mientras en Davos el presidente argentino, que además representa en este caso como presidente temporario al grupo de los 20, se reúne con los máximos exponentes del mundo que ha asfixiado a las mayorías que habitamos el planeta Tierra. En la Argentina se ha producido la mayor transferencia hacia los que más tienen, sacándole a los que menos tienen, como hacía mucho tiempo que no ocurría en la historia de nuestro país. Y entonces estamos con una situación realmente increíble, y cuando el gobierno sale a decir que sale a buscar inversiones, estuvo en Rusia cambiando todo lo que había hecho en su primera visita con Putin y pidiéndole por favor a los rusos que vengan a invertir, estuvo en China pidiendo a los chinos que vengan a invertir, estuvo en Estados Unidos pidiéndole que vengan a invertir, y simplemente los que vienen a hacer negocios geopolíticos a la Argentina porque les importa esta parte del mundo con una proyección muy diferente a la que imagina o piensa el presidente del Partido de los Globos. Y frente a esta situación de mendigar inversiones, creyendo que esas inversiones nos van a servir, terminamos haciendo acuerdos donde le compramos más a ellos de lo que le vendemos. Les aviso por las dudas que la balanza con Rusia ha sido favorable a la Argentina, no sea cosa que después de este viaje pase a ser favorable a los rusos, como habitualmente ocurre cada vez que el presidente dice que se abre al mundo. Estamos parados frente a una situación inmanejable, y esto es ya no peligroso para el propio gobierno, sino para todos los argentinos. Y si bien no se conoce el monto de las operaciones con que se operan, porque no todos los números están claros, se sabe que la situación económica y financiera de la República es muy grave y que estamos debiendo arriba de los 400.000 millones de dólares. Usted que me está escuchando, usted que pertenece a la población argentina, debe, igual que yo, 10.000 dólares mínimo cada uno de nosotros. El aumento de los precios y en las tarifas de servicios públicos que estableció el gobierno de Macri y que se transfieren al sistema de precios es uno de los hitos que llevan a la inflación argentina a colocarse entre los 10 países de mayor inflación en el mundo. La remarcación de los impuestos que tiene el gobierno en algunos, liberando a otros, liberándole la tasa a las mineras, al campo y demás, y remarcándole en el IVA, donde el humilde y el poderoso pagan todos iguales por el IVA, hace que esa balanza de desigualdad a la hora de tributar, el poderoso pague igual que el humilde. Así estamos, en un país absolutamente de injusticia social que no encuentra la forma y que ha elegido como enemigos al movimiento obrero y que ha elegido, lo venimos diciendo ya hace un año, como posibilidad de entretener a la sociedad con el kirchnerismo tribunalicio, contando las cosas del gobierno anterior, entreteniéndonos con la prensa canalla cómplice y mientras tanto adorándole la píldora para que vengan a invertir los que en definitiva están dispuestos a llevarse la mejor tajada. Y le voy a dar un dato que por lo menos es sospechoso. Allá por el mes de noviembre viajaron a Estados Unidos en una reunión que se produjo con empresarios norteamericanos, y un fondo de inversión que ahora misteriosamente parece comprar todo lo que se mueve en la Argentina, estuvo en esas reuniones donde, según lo que se publicaba por aquellos días, habían estado presentes el ministro de Finanzas, Luis Caputo, el jefe de asesores de gabinete del ministerio, Pablo Quirno, y Fulvio Pompeo, que era es el secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno de Macri, buscando inversiones. Lo escuchaba atentamente un grupo que, para decirlo
en inglés es el Point State Capital, que sería, para decirlo en castellano, punto de estado, capital de punto de estado, un fondo de inversión que tiene oficinas en Manhattan, Nueva York, y donde aparece un argentino, no solamente ubicado en el fondo, sino que es el que le lleva la idea de que se salgan a comprar a todas las empresas que cotizan en bolsa, en Wall Street, empresas argentinas, y que salgan a comprar. Este fondo de inversiones, algunos dicen relacionado con la mafia norteamericana, cosa que no sabemos, pero es la versión que circula en Wall Street, que este es un fondo sospechoso. Este fondo salió a comprar acciones de las empresas argentinas y misteriosamente aparecen siendo ahora los dueños del Sheraton Hotel. Terminan de comprar a los dueños anteriores el paquete accionario de este importante hotel que está en la zona de Retiro, que se construyó en la dictadura de la NUCE de 1969 hasta 1972, y que se transformó en el primer edificio del conjunto urbano de Catalinas Norte, con una altura de 91 metros y que ocupa un lugar, la verdad, destacado, donde alguna vez los más veteranos recordarán, estuvo el Parque Retiro, o el Parque Japonés, anterior al Parque Retiro, que era el nombre a un lugar de diversiones que tenía esa zona. Bueno, esa torre, que tiene la altura de 91 metros, como decíamos, 24 pisos y 742 habitaciones, 33 de las cuales son en suite, con 2 piletas de natación y 2 canchas de tenis, además de los comercios, restaurantes y bares que tiene el Sheraton, pasó entonces a manos de este fondo, y que es interesante saber que el que la vendió es Marriott International, que tomó el control en su momento de una competidora de Marriott, que era Istanbul Hotel Resort, que compiten con Marriott por la cantidad de hoteles. Bueno, va a seguir llamándose Sheraton, va a seguir bajo esa denominación, pero pertenece a este mismo fondo, que es el que le compró también a Caputo, al amigo personal del presidente, en 109 millones de dólares, la empresa constructora. Y le compró además parte del desarrollo de la empresa inmobiliaria que tomó Estado Público como una de las mayores constructoras y hacedoras que tiene la ciudad de Buenos Aires, también para tratar de alguna manera de asegurarse lo que se decía en Estados Unidos acerca de la posibilidad de construir en la Argentina en forma rápida, con el apoyo o el visto bueno de los gobiernos de turno. Entonces, estamos hablando de que se están construyendo lentamente, a medida que pasa el tiempo, un lugar de inversiones impensado para la República Argentina, y así entonces aparecen los supuestos inversionistas que van a venir a resolver los problemas argentinos. Este fondo de inversiones, que tiene la sensación de manejar, como le dije, gran parte del negocio en la Argentina, pero comprándole a los más allegados, a los amigos íntimos del presidente, a los funcionarios del gobierno y demás, las primeras inversiones, tiene además una 13% de TGLT, que es una desarrolladora inmobiliaria, y puso a su vicepresidente, que es Darío Lizarro. Darío Lizarro es además el representante de este fondo, el hombre que tiene vinculaciones con el grupo financiero norteamericano y que viene a representar también en la Argentina cuando le compró el 82% a Caputo en 109 millones de dólares. Fue el representante que puso la cara y es el que ha dado la información para que este grupo salga a comprar acciones de las empresas argentinas que cotizan en bolsa. Pero no nos vayamos del tema, eso simplemente son las supuestas inversiones que aparecen en la Argentina. No nos vayamos del tema y ubiquémonos en otra realidad. En esta realidad que dice que estamos pasando por esta transferencia real y absoluta, donde si nos ubicamos a pensar cuáles son los problemas reales
que tenemos que resolver, nos vamos a encontrar con que los costos bancarios que representan por gastos de comisiones, tasas, recargos de todo tipo, los sobrecostos y demás, hacen que la gente que tiene que operar con los bancos argentinos tenga también serio riesgo de que gran parte quede en estos bancos. Bueno, este grupo de inversiones tiene también controlado parte del macro y parte del superbil. Es muy raro que aparezca un fondo de inversiones de golpe comprando tantas cosas en la Argentina, por lo menos es sospechoso. Y vale la pena tener en cuenta que esto ocurrió después de una reunión que se realizó en Estados Unidos, donde los funcionarios del gobierno de Macri salieron a buscar inversiones con fondos de inversiones, es decir, especuladores con especuladores, no empresarios industriales que vengan a radicarse en la Argentina para un desarrollo industrial y a dar trabajo, por aquello que decía Perón de que gobernar es crear trabajo, o lo que decía Hipólito Yrigoyen, que la víscera más sensible del ser humano era el bolsillo, no pensando en el ser humano, pensando en la minoría que administra y maneja con marionetas al resto de la sociedad. Estamos mal y esto parece no tener solución. Mientras tanto, están apretando a los dirigentes sindicales, donde aparecen delincuentes, que son la excepción de más de 3.000 sindicatos que hay en la Argentina, donde hay una enorme cantidad de honestos dirigentes sindicales, y no aprietan, por ejemplo, a empresarios. Se ha hecho famoso las supuestas facturas truchas en algunos gremios. Lo que no se dice, que hay 1.100 empresas en la misma causa, y lo que se conocen son algunos gremios que habrían tenido que pagar algunas facturas declaradas truchas. ¿Por qué no dan la nómina de los empresarios? ¿Por qué no se hace tanta difusión de los CEOs amigos del gobierno que también compraron facturas truchas o que manejaron sin saber facturaciones apócrifas? Estamos viviendo una Argentina irreal. Prometió la pobreza cero y aumentó la pobreza. Prometió no endeudar a nuestros nietos, y lo primero que hizo al otro día de decir eso fue volver a firmar un endeudamiento. Es verdaderamente el gobierno de los globos. Hasta la próxima.